acá. Compartimos. Y vamos a la presentación que armé, que es medio sencilla, ¿no? Estaría bueno trabajar los textos directamente. Pero bueno, aunque sea para que tengan ustedes, si alguien tiene interés en profundizar en estos pensadores, tengan aunque sea un pantallazo, o sea, tengan una idea de qué se trata. La filosofía islámica en realidad es árabe, se dice falasifa. Estuve fijándome y hay 3 idiomas en este momento en la zona, en lo que sería, que corresponden a Medio Oriente. Es el árabe, o sea, grandes, ¿no? Idiomas hablados por la mayoría. Árabe, el persa o farsí y el turco, ¿no? Hablados por muchos millones de habitantes. Después hay lenguas en Medio Oriente con otras características, pero que también son habladas en Medio Oriente, ¿sí? Bueno, como mi investigación me llevó como a retroceder para tener una idea de dónde nos estamos metiendo, ¿no es cierto? Entonces yo les armé esta ficha acá sobre el Islam, que básicamente es de Wikipedia, así que si quieren pueden ir a Wikipedia y sacarlo de ahí. Más que nada porque me interesaba la distinción, que yo la conocía, pero no me la acordaba bien, entre chiitas y sunitas. Y bueno, como todo este sistema filosófico tiene que ver con el Islam, tiene acá algunos datos, como que Mahoma nació en el 570 y murió en el 632, que es la segunda religión más grande del mundo. La primera es el cristianismo. Paren que anoto los 2 que se anotaron, porque si no me voy a olvidar. Bueno, una cosa que me llamó la atención en donde estaba fichando a los pensadores, es que en el Islam no hay fenómeno iglesia, ni hay magisterio dogmático, ni hay autoridad pontificia, ni hay concilios. Porque estas cuestiones me parecieron interesantes, no tanto en vistas a los filósofos que nos interesan a nosotros, sino a por qué hay tantas diferentes versiones, vieron, del Corán y tantos grupos que algunos están muy convencidos que están siguiendo el Corán al pie de la letra y otros que dicen, no, eso no es el Corán, en fin. Bueno, como ustedes saben, el Corán o el Islam en realidad aceptan a Adán, a Noé, a Abraham, a Salomón, a Jesús, ¿no? Como parte, o sea, es el tercer libro de las grandes religiones, ¿no? Tenemos la Torá o la Tanaj, la Biblia y los Evangelios, y este es el tercer libro que aparece. Fíjense, es bastante interesante que las 3 grandes religiones apoyadas en un libro son orientales, ¿no? La única, por decirlo así, occidental es el protestantismo, ¿sí? Aunque está apoyándose también en el libro, ¿no? En la Biblia. Es bastante importante, y esto se los marco ahora, el rol del arcángel Gabriel, porque aparentemente es algo similar al Espíritu Santo, el arcángel Gabriel, lo vamos a ver en uno de los pensadores.
Bueno, Dios es Alá, la palabra escrita en árabe está en el fondo, fíjense, en el fondo de la ficha. Bueno, los lugares de peregrinación o los lugares importantes son la Meca, Medina y Jerusalén, ¿no? Saben que el lugar de peregrinación al que todos tienen que ir al menos una vez en la vida es la Meca, pero Jerusalén es ciudad sagrada también y Medina también. Bueno, se extiende por el norte de África, por Medio Oriente hacia adentro, ¿no? Irán, lo que sería la zona de Irán, en fin. Bueno, esto investíguenlo ustedes si no, y después lo leen con más atención, no era mi idea profundizar. Los suníes o sunitas es entre el 87 y el 90%, y básicamente la diferencia con los chiitas es respecto de la sucesión. Hay un desacuerdo de quiénes son los que verdaderamente siguen a Mahoma. Sí, y ese desacuerdo se transfirió o continuó en el tiempo. Hay un grupo, y estos son los sunitas, que siguen al suegro de Mahoma, que se llama Abu Bakr, y esa sucesión, y además ahí siguen una especie de ciertas cuestiones que dijo Mahoma que se llaman sunna. Estos serían los sunitas y es la mayoría. Tenemos otro grupo que son los chiitas, que es entre el 15 y el 25%, que siguen al yerno primo de Mahoma. Y que es la otra principal rama con menos seguidores, ¿sí? Y creen que Ali ibn Abi Talib es el sucesor inmediato de Mahoma. En fin, hubo como todo grupo humano, un problema con la sucesión, porque no había quedado designado de una manera clara, y se organizó de esta manera. Se separó en dos grupos, y a lo largo del tiempo continuó así, lo que nos lleva a este momento en donde esto implica diferencias políticas serias. Todo esto, ¿por qué me fui a eso? Ahora van a ver, es por nuestro filósofo Al-Farabi. Los filósofos estos helenizantes, que los vamos a llamar, que ellos lo llaman falasifa, que significaría filósofo, yo calculo que son aes menos abiertas que las nuestras, y entonces por eso suena parecido a filósofo. Fundamentalmente se apoyaban en textos de Platón, Aristóteles y Galeno, traducidos a la lengua árabe. El problema es que se le atribuye a Aristóteles un libro que se llama El libro del bien puro y una teología. Ambos libros no son nada aristotélicos, aparte sabemos que Aristóteles no los escribió, sino que tienen un fuerte carácter neoplatónico. Esto es lo que trabajan y leen estos filósofos helenizantes. Por lo menos, muy fuertemente, los de Oriente. Porque los de Occidente, que igual es un poquito posterior, van a tener una mirada más, ¿cómo podemos decir? Un poquito más fiel a los textos aristotélicos. O sea, todos están convencidos que siguen Aristóteles, pero los orientales siguen un Aristóteles muy neoplatónico y los occidentales un poquito menos neoplatónico, un poquito más fiel a Aristóteles. En la fichita acá vemos a
Avicena, Averroes y Al-Farabi. ¿Quién es Al-Farabi? Nace en Wasij en el 872, pero para la datación musulmana es el 259, ¿no? Porque ellos datan a partir de la aparición de Mahoma. Y acá les puse en el costado el mapa, porque este Wasij queda en esta provincia que se llama Transoxaniem, que hoy corresponde al Turmequistán o algo por el estilo, o sea, como al norte de Irán, ¿no? Entre el mar Caspio y prácticamente la India y Pakistán, ¿no? Como al norte, ¿no? Y muere en Damasco en el 950, 339 de la datación islámica. Es hijo de una familia muy importante, noble, es de la corte de los sasánidas. Aparte, tanto Al-Farabi como Avicena tienen un nivel cultural impresionante. Se le atribuye a Al-Farabi que conocía 70 idiomas. Se considera que con seguridad tiene que haber conocido el persa, porque es en la región en donde se habla el persa o el farsí, y que probablemente haya conocido el turco, ¿no? Se lo llama Magister Secundus, o sea, segundo maestro, porque el Magister Primus es Aristóteles. Entonces se lo considera a Al-Farabi el segundo maestro. Y por supuesto es el primer filósofo musulmán. Y acá viene esto de que era chiita, o sea, adhiere a ciertas cuestiones que tienen que ver con la rama chiita, que creo que es la rama del sector persa, la rama que actualmente es del sector persa. Pero bueno, eso no estoy segura. Lo que pasa en la actualidad, la verdad, no sé bien. No lo sé bien. Estuve investigando más o menos respecto de estos pensadores. Abandona Bagdad y va hasta Alepo, donde va a ser otra vez protegido por los chiitas, por este grupo que son los hamdánidas, y sus enseñanzas tienen mucho que ver con los imanes. Imán son los maestros, los transmisores de la religión, pero chiitas siempre, ¿no? Aparentemente hizo otros viajes, fue al Cairo y muere en Damasco a los 80 años. Profundamente religioso y místico. Vamos a ver que Avicena también. Yo iba a darles directamente a Avicena, pero retrocedí al Farabi porque me di cuenta que en realidad lo que piensa Avicena, que es el más famoso de los dos, por decirlo así, está muy apoyado en la lectura de Al-Farabi, ¿sí? Y de hecho Avicena reconoce esto. Ya. Ay, algo se me fue para atrás. Bueno. Su obra, ¿qué cosas escribió Al-Farabi? Primero, comentarios sobre el corpus aristotelicum, o sea, tanto sobre el órgano, la física, la meteorología, la metafísica, la ética, Nicómaco, todo esto perdido. O sea, se sabe que lo hizo, pero no lo tenemos. Un libro que es el acuerdo entre las doctrinas entre los dos sabios, Platón y Aristóteles. El tratado sobre el objeto de los diferentes libros de Aristóteles, un análisis sobre diálogos de Platón, un comentario sobre las leyes, sobre la ciencia, sobre el intelecto y el intelecto,
de intelectu et intelecto, las gemas de la sabiduría, la ciudad perfecta, que es uno que tengo yo acá justo, ay, bueno, no sé dónde, este chiquitito, y el libro de la consecución de la felicidad. Estos dos son importantes porque, bueno, como les digo, este de la ciudad ideal lo podemos conseguir, y me parece que el de la consecución de la felicidad también, pero además va a tener que ver con lo que vamos a ver un poquito. ¿Cuáles son los puntos importantes de su doctrina filosófica? Hay 3 puntos bien centrales. En esta ficha vamos a contemplar el primero, o sea, el A, por decirlo así, que se subdivide en 2. Por un lado, su tesis plantea una distinción lógica y metafísica entre esencia y existencia, que esto en realidad es un problema que ya arranca en Platón y Aristóteles, pero Platón no lo hace muy explícito. Entonces, no sabemos cuándo se está deslizando a algún significado que tiene que ver con la existencia, ¿sí? Pero ya a esta altura, en este siglo, el siglo VII, esta distinción es fuerte y está mucho más clara. Entonces, para el Farabi, la existencia no es un carácter constitutivo de la esencia. Además, siempre volvemos a lo mismo, ¿no? El pasajecito del bien en república y esta cuestión que se formula en las leyes, ¿no? Eso siempre tenganlo presente. Un accidente de la esencia, ¿no? Entonces, la existencia va a ser un accidente, un predicado de la esencia. En algún sentido, un ser en otro. Se origina entonces una distinción entre ser necesariamente ser y ser posible, que no puede existir por sí mismo, porque su existencia o no existencia es indiferente, pero se transforma en ser necesario por el hecho de que su existencia es planteada por el ser necesario. Acá, este ser necesario sería lo más parecido al uno o a Dios. Segunda cuestión importante. Este uno, produce una emanación, y entonces tenemos la emanación de la primera inteligencia a partir de este primer ser, que es un ser necesario, ¿sí? Va a tener 3 actos de contemplación que se van a repetir una vez tras otra en cada una de las inteligencias jerárquicas, engendrando cada una tríada formada por una nueva inteligencia, hasta alcanzar una nueva alma y un nuevo cielo, y llegar a la 10ª inteligencia. Es todo un proceso cosmogónico que va a ser reconocido también por Avicena, por eso retrocedí de Avicena para el Farabi. Las primeras esencias divinas, los astros dioses de Aristóteles, se convierten en inteligencias separadas. Sus 10 inteligencias se parecen a la estructura del pleroma de los 10, pertenecientes a la tradición fatimida del esoterismo ismailí. Por eso me fui a buscar el Islam, los chiitas, los sunitas, y ahora al final les voy a armé una pequeña ficha de qué es el esoterismo ismailí. Todos estos pensadores están haciendo lo mismo que los pensadores cristianos de Occidente, que es intentar con la filosofía explicar cuestiones de la religión o argumentar en favor de ciertas cuestiones de la religión. Aparentemente, estas inteligencias que se van
separando o abriendo o emanando más bien de la primera inteligencia, coinciden con con estas 10 pertenecientes a la tradición ismaelí, ¿sí? La diferencia con los ismaelíes va a radicar en que la emanación comienza en la primera inteligencia y no en el principio. O sea, en un super ser más allá del ser y no ser. O sea, no habría, hay esta pequeña diferencia de dónde arrancan las emanaciones, ¿no es cierto? Con los ismaelíes, que si nos ponemos a pensar, es más o menos, a mí me dio mucho más la impresión de que Al-Farabi es muy probable que lo que sí haya leído es Proclo, ¿no? Y no Plotino. Y por eso esto de las tríadas, que vimos la clase pasada, que también estaba en Proclo, y, y esto de esta fuerte distinción entre la primera inteligencia y el ser, en fin, ¿no? Y que la emanación parte de la primera inteligencia. Dice, sin embargo, el 10º ángel del islamismo se corresponde con la 10ª inteligencia, que aquí va a recibir el nombre de intelecto agente. Acá ya hay un fuerte cortocircuito con esta distinción que había hecho Aristóteles de existe el intelecto agente y el intelecto en potencia, ¿no es cierto? Este intelecto agente lo van a llamar el otorgador de las formas. Y es el que además van a tener los humanos. En el humano se va a dividir a su vez en teórico y contemplativo o en práctico. El teórico es en acto, en potencia o adquirido, o sea, como que tiene triple consecuencia. La teoría de la ciudad perfecta o de la ciudad ideal obviamente es de impronta platónica, pero va a responder, va otra vez a interrelacionarse con las aspiraciones místicas del Islam, ¿no es cierto? Entonces, este rey filósofo que correspondía a la República, acá va a ser un imán, va a ser un profeta. El sabio va a ser un imán o un profeta. Y entonces ahí vamos a ver los rasgos comunes con la filosofía profética del chiismo, ¿sí? Este profeta es un legislador y es el que va a establecer ciertas leyes, pero que no son las leyes del Islam, sino son leyes propias surgidas de ese profeta, ¿no? Por eso no constituyen una sharia en sentido estricto, o sea, no son las leyes que hay que cumplir sí o sí, pero el profeta legislador sería el que puede emitir otras leyes. Por otra parte, este profetismo va a estar unido a la imaginación, a visiones, a sueños. Y entonces volvemos a ver esta conexión con los neoplatónicos, con toda la parte esa de los daimones, con la cosa mística, con ese tipo de interpretaciones, ¿sí? El último punto de este sistema tiene que ver con la profetología, ¿no? Que tiene que ver con la profetología chiita. Y esto determina una nociología. Y que va a ser el conocimiento del profeta. Pero son pequeñas distinciones, son distinciones que está haciendo acá Enrique Orbán, diciendo qué cosas él ve en República y en qué cosas difiere la ciudad ideal. Que además, por otra parte,
dice Corman que ese librito, La ciudad ideal, no tiene que pensarse o no debe interpretarse como un libro de filosofía política, sino algo más cosmológico, ¿no? Entonces, el profeta lo que trata es de volver a unirse con el intelecto agente en esta cuestión contemplativa y debe como subir, acercándose a cada vez más a los seres espirituales. En República se acuerdan que en un momento el filósofo, una vez que se da cuenta de cómo viene la mano, está obligado éticamente a volver a la caverna a tratar de explicarles a los otros cuál es la verdad, ¿no es cierto? Acá no es ese el camino del profeta. El profeta se dirige, intenta unirse a seres espirituales, más espirituales que él, los seres superiores, y por eso se tiene que unir a esta inteligencia agente. Y por supuesto tienen fuerte impronta, esto que les decía hace un rato, fuerte importancia, las cuestiones proféticas y las revelaciones. El sabio se va a unir a la inteligencia agente, entonces a través de la meditación especulativa, y el profeta a través de la imaginación. Este intelecto agente, que es lo que yo les decía hace un rato, es lo que se va a identificar con el arcángel Gabriel o el Espíritu Santo, que sería lo mismo. Y esta que les armé es sobre el ismaelismo. El ismaelismo es una corriente religiosa islámica chiita, de la rama esa del 15-20%. El nombre ismaelí proviene de que aceptan al imán Ismail ibn Jafar como el sucesor espiritual o imán, ¿no? El sucesor espiritual es imán, ¿sí? El ismaelismo crece y se convierte en la rama más grande del chiismo. O sea, en el grupo de los chiitas estarían los ismaelíes. Creen en la unidad de Dios, así como que la revelación divina se termina con Mahoma, que es el último de los profetas. Bueno, y a la muerte de Ismael, en el 8, las enseñanzas se transforman en un sistema de creencia que existe hoy, con una concentración explícita en el esoterismo, ¿no? El pensamiento ismaelí ha sido significativamente influido por el neoplatonismo, y esto es chocolate por la noticia, porque a mí francamente lo que me produjo la lectura de todo esto, y por ahí se los hice medio reducido, igual como les digo, creo que tendríamos que ir a algún texto, es que es lo que yo le decía el otro día creo que a Soledad, es medio más de lo mismo, ¿no? Son diferentes versiones, cada vez más complicadas, de esta estructura pensada por Plotino. Me parece a mí que acá está más bien influido fuertemente por Proclo, y qué es lo que les permite una especie de encabalgamiento con las diferentes religiones para ubicar todos los ángeles, arcángeles y cuestiones intermediarias que hay, ¿no es cierto? Y para hacer encajar la revelación divina y los textos sagrados con algún tipo de explicación filosófica. A ver. Bueno, eso Alfarabi. Medio breve, pero más breve va a ser Avicenas. A ver. No sé si nos estamos por quedar sin tiempo. Mejor salimos y volvemos a entrar. ¿Qué les parece? Sí, está bien.